Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a Francia. Bueno, también nos podemos ir a España en el marco del tema que vamos a hablar, pero Francia es el lugar en el que se desarrolla el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de los maquis, la resistencia francesa. Digo en España, también se puede hablar de este tema porque, como veremos a lo largo del podcast, en España también habría durante los primeros años de la dictadura franquista los maquis españoles, pero vamos a centrarnos en su vertiente francesa porque la española tendrá su vídeo aparte más adelante. El maquis es un vocablo que es sinónimo de resistente. Este vocablo designa a grupos de guerrilleros que formaron parte de la llamada resistencia francesa a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, siendo su presencia muy activa, aunque estaban en todo el país, incluso en Córcega, en las zonas montañosas de Bretaña y en el sur de Francia, donde hostigaron tanto a las fuerzas de Vichy como a las del Tercer Reich alemán. Como ya hemos dicho, en España es el nombre genérico adoptado por la historiografía por la que se conoce a los grupos armados clandestinos que practicaron las técnicas de combate de guerrilla, especialmente en el medio rural y natural, como bosque o zonas montañosas. España es mucho más montañosa que Francia, así que ya os podéis imaginar las posibilidades que había de practicar la guerrilla. Ya los franceses la sufrieron en la guerra de independencia y las autoridades franquistas tuvieron en algunos casos severos problemas para combatir al maquis. La palabra original deriva de un tipo de ecosistema mediterráneo presente en el sureste de Francia, la maquia, en francés maquis, que está cubierto de matorrales. Este fue precisamente el tipo de terreno en el que la resistencia armada encontró su hueco, es decir, su encajó, ya que, al igual que los guerrilleros españoles durante la guerra de independencia, se camuflaban, atacaban, huían y bueno, la naturaleza les permitía esa cobertura. Los miembros de cada escuadrón de resistentes recibían el nombre de maquisards. Finalmente el término se convirtió en un término honorífico que significaba combatiente de resistencia armada. Los maquis han pasado a simbolizar, por lo tanto, la resistencia francesa. Como ya hemos dicho, muchos de los maquis operaron en las zonas montañosas de Bretaña y del sur de Francia. Se apoyaron en tácticas guerrilleras para hostigar a la milicia francesa Vichy y a las tropas de ocupación alemanas. Estos maquis también prestaron apoyo a la fuga de prisioneros aliados caídos tras las líneas alemanas, de judíos, de personas perseguidas por las autoridades del eje. Algunos de los maquis es verdad que cometieron atrocidades, excesos, como por ejemplo destrucción de pueblos, asesinatos de personas, pero por lo general contaba con la simpatía de los locales. Lógicamente no todo el que estaba en el maquis era por una idea de resistencia, muchos estaban para beneficio y provecho propio, de ahí esos excesos y esos abusos. En marzo del año 44 el ejército alemán inicia una campaña de terror por toda Francia. Esto incluía represalias contra civiles que habitaban en la zona en la que la resistencia francesa estaba en activo. Con el paso del tiempo los alemanes perdían la guerra, se ponían más nerviosos y cometían más excesos. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las células de los maquis tomaron su nombre de la zona en la que estaban operativas. El tamaño variaba según el lugar, la región, el objetivo y sobre todo también en parte el apoyo extranjero, sobre todo desde Londres en contenedores de armas, de suministro, etc. Por ejemplo, en la Indochina francesa, la resistencia local que hacía en el sureste asiático, la resistencia local que hacía frente a los japoneses del año 41, recibiría el auxilio de una unidad de fuerzas especiales que se mantenía operativa en la zona y que estaba a cargo de militares profesionales desde el año 41 y que desde el 43 se llegó a nombró el cuerpo de intervención. También serían escoltados por unidades aéreas británicas, los maquis en algunos de sus operativos, para causar mucho más daño al enemigo. Los maquis políticamente tenían pensamientos diversos, de izquierda, derecha, comunistas, anarquistas. En suma eran franceses que habían visto invadida su patria. Vale, sí, también había resistentes belgas, holandeses, pero bueno, como nos centramos en el caso francés, lo digo, incluso los partisanos soviéticos, vale, pero tenían su ideología, como todo hijo de vecino, pues bueno, podía ser de izquierda, incluso había comunistas, anarquistas, conservadores, pero bueno, todos estaban unidos por un ideal que era liberar a Francia de Alemania. Había clérigos, empresarios, en fin, todos
tenían sus ideas, pero no querían verse pisados por la bota de los alemanes. Había colaboracionistas de extrema derecha, fascistas, pero bueno, eso estaban con los alemanes. Estamos hablando de los que estaban en contra de la presencia del eje. Algunos grupos que operaban en el sureste de Francia se componían, por ejemplo, de republicanos españoles, la llamada Novena División, que ya hablamos en otro vídeo de ellos, que habían participado en la Guerra Civil Española, jugando un papel muy importante en la liberación de París, como ya hemos dicho. Por ejemplo, desde Burdeos, un militar republicano llamado Carlos Romero Jiménez, el coronel Romero, que era un demócrata liberal de centro, para que veáis que también los militares tienen ideología, participa en la resistencia francesa realizando acciones diversas como la desactivación de detonadores de bombas para que no explotaran al ser lanzadas en los bombardeos nazis a Londres y a otras ciudades. También la resistencia utilizaba materiales para la construcción de bases, por ejemplo, de submarinos, bases terrestres, robaba alimentos, los envenenaba, hacía que llegaran podridos, en fin. Cuando los alemanes empezaron a llevar un reclutamiento forzoso, ¿vale? En el llamado STO, Servicio de Trabajo Obligatorio en Francia, miles de jóvenes huyeron al monte y a la zona rural y se unieron a los maquis. El Ejecutivo de Operaciones Especiales del Reino Unido, el llamado Special Operation Executive, el SOE, brindó apoyo y prestó refuerzo a ese ejército a las sombras, ese ejército con el que Winston Churchill quería que ardiera Europa. También la Oficina de Servicio Estratégico de Estados Unidos, la OSS, hizo lo propio en cooperación con esta última. El gobierno británico también apoyó a Charles de Gaulle a unificar las fuerzas libres francesas, incluidos los que abogaban por la resistencia, ¿vale? Cabe decir que durante la invasión de Normandía, los maquis y otros grupos locales jugaron un papel importante en retrasar el desplazamiento de los alemanes. Las fuerzas francesas al interior, la FFI, por ejemplo, volaron camiones, atacaron de forma continuada a las tropas alemanas, inutilizaron raíles de trenes, mejor dicho, cortaron cables telefónicos y robaron, por ejemplo, armas y municiones en guarniciones y depósitos por toda la costa atlántica. Gracias a los mensajes codificados por la BBC de Londres, cada grupo de guerrilleros y de maquis era advertido de la llegada del día D. Escuchando mensajes que presuntamente carecían de sentido, los boletines dirigidos en lengua francesa al continente, que los alemanes también escuchaban, pero claro, con mensajes con tan poco sentido y tan surrealistas como el cuervo cantará 3 veces por la mañana, ¿vale? U otro que fuera previamente pactado para que ellos lo pudieran escuchar. Por ejemplo, el violín está sonando, el café, la cafetera está a punto, ¿vale? Esas chorradas que luego no eran tal, sino eran mensajes en clave. Con el avance de las tropas aliadas, la resistencia francesa se alzó en pleno sobre la fuerza de ocupación alemana y francesa, ¿vale? La milicia francesa. Por ejemplo, un grupo de 7.000 maquis, que fue formado por la neozelandesa Nancy Wake, se involucró en junio del 44 en una batalla campal con más de 20.000 alemanes. Algunos grupos de maquis optaron por no tomar prisioneros, en gran parte debido a que los alemanes no pusieron resistencia ante los aliados. En cambio, los maquis capturados se enfrentaron a torturas y la muerte, donde algunos consiguieron sobrevivir tras ser enviados a campos de concentración. La ofensiva aliada tuvo un altibajo y los alemanes contraatacaron en el sureste francés. En la meseta de Vercors, un grupo de maquis combatió contra 8.000 soldados, ¿vale? Contra 8 o 10.000. En total, era un grupo de maquis que combatió contra unos 8.000 alemanes y sería derrotado, ¿vale? Con 600 bajas. Cuando Charles de Gaulle despidió a las organizaciones de resistencia tras la liberación de París, la mayoría regresó a sus hogares, a sus tierras, y muchos de ellos, pues bueno, les gustó el gusanillo, que ya hay que gustarte el gusanillo después de vivir la Segunda Guerra Mundial, 4 años de manera clandestina en tu país, se unieron al ejército francés, ¿vale? Algunos pues serían militares, otros pues tuvieron que pasar por la academia, pero bueno, se unieron al ejército de Francia, que por cierto, si no me equivoco, es uno de los mayores ejércitos, iba a decir del mundo, pero de Europa, al menos creo que es el que más cabezas nucleares tiene y el más grande, por lo cual es un ejército imponente. Bueno, y se unieron al nuevo ejército francés, tanto en la península, ¿vale? En la metrópoli, como pueden ser enviados a Córcega, al sureste francés fueron enviados muchos, al preludio de esa guerra de Vietnam, en fin, que se unieron.
Había, pues, como ya hemos dicho, de todo tipo. Había clérigos, había empresarios, había policías, había militares, había escolares que iban con sus bicicletillas espiando, los aliados le tiraban armas. Bueno, sí, se dedicaban a eso, pues a golpes de mano. Obviamente hasta que los ejércitos regulares aliados no llegaron a Francia, los alemanes no se fueron. La resistencia francesa por sí sola no podía echarlo. Pero sí, fue algo bastante curioso y había diversas organizaciones, los partisanos de tal, las fuerzas francesas al interior, había un grupo que era francotiradores y era partisanos y francotiradores, si no me equivoco, otro que eran, yo qué sé, por poner un ejemplo, eran escritores que formaban un batallón, otros eran médicos, en fin, cada uno luchaba con lo que tenía, prácticamente como la guerra de independencia española, que a los franceses había crónicas que decía que les tiraban paletas de arbañí, macetas desde las ventanas. Al final cada uno lucha como puede, con lo que tiene y con lo que le dejan, ¿vale? Por supuesto, muchos de ellos, hay una medallita, ¿vale?, que es de la resistencia que le dieron a todos los combatientes. Muchos de ellos se hicieron resistentes cuando los alemanes ya estaban en Berlín. Muchos aprovecharon, como pasa siempre en todas las circunstancias de la historia. Bueno, ya los alemanes han ido, sales de la alcantarilla, yo soy resistente. Bueno, las cosas que siempre pasan. Pero sí, muchos murieron y muchos fueron torturados. Uno de los mayores torturadores era Klaus Barbie. No fiéis mucho del apellido que tiene de la famosa muñeca, del famoso juguete, porque era un torturador, el Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que luego huyó a Bolivia, lo capturaron, murió cadena perpetua, era un sádico, es decir, cualquiera que los resistentes les arrancaba las uñas, les partía las piernas, los colgaba, en fin. El carnicero de Lyon, poco más hay que decir. Evitaban actuar mucho en la zona de Lyon la resistencia, no fuera que Klaus Barbie los pillara, entonces lo único que les quedaba era rezar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Los maquis españoles también tenían su vertiente, que ya analizaré en otro vídeo, ¿vale? Que es un poquito más extenso. Pero bueno, la resistencia francesa, pues, tiene esa peculiaridad, ¿de acuerdo? Luces, sus sombras, unos dicen que no fue para tanto, otros que sí, pero bueno, la cosa es que muchos franceses se vieron involucrados en estos movimientos de resistencia. Otros como muchas mujeres, pues echaron maridos alemanes y ellos, pues, como también había mujeres militares, pues, esposas alemanas. La vida da muchas vueltas, cada persona tiene una historia y no se puede jugar a un bloque o a un conjunto de manera lineal. Hay siempre, no hay negros y blancos, hay mucha escala de colores y muchos matices. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Viajen, lean, culturícense y sobre todo disfruten de la vida. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.